La Razón Plus presenta. Estamos a 17 días de la posesión de Rodrigo Paz como próximo presidente de Bolivia. El gobierno número 91 de la historia, el presidente 69 de nuestro país, que jurará en la ciudad de La Paz. Se descartó la posibilidad de que este acto sea en Sucre, la capital del estado, como se venía anunciando. Será en la sede de gobierno. Esta organización está a cargo de un comité de transición por parte del gobierno electo y en el gobierno saliente el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ayer se conoció de una primera reunión entre estas estos dos bloques institucionales para empezar a organizar la transición, el envío de las invitaciones a los mandatarios internacionales, quiénes llegarán, a quiénes se invitará, a quiénes no. Es parte, sin lugar a dudas, de las primeras señales del futuro gobierno. Futuro gobierno que también tuvo algún tipo de vínculos, relaciones, reuniones, participación en foros, con por ejemplo empresarios que ya han diseñado un pliego petitorio para entregarle al presidente electo. Solicitaron una reunión y estaremos también hablando de eso. Luis Arce en una entrevista dijo que no va a estar el 8 de noviembre en el acto de entrega de mando, así que veremos cómo va a ser la organización, una organización de un acto que no se lleva hace muchos años en nuestro país por la dinámica propia que han tenido los diferentes procesos, ya sea de reelección o de interrupción de los mandatos. Veremos qué ocurre, cómo será la ceremonia como tal, pero más allá de la ceremonia, cuáles las decisiones que tomará el nuevo gobierno de Rodrigo Paz. Miércoles 22 de octubre, bienvenidas y bienvenidos a este Piedra, Papel y Tinta. Después de las elecciones, del inédito balotaje, ya hay presidente. Se espera que hoy formalmente el Tribunal Supremo Electoral llegue al 100% del cómputo oficial. Las credenciales se entregarán la siguiente semana, se adelantará la entrega que estaba prevista según el calendario para el 5 de noviembre, será la siguiente semana. Hoy darán a conocer la fecha final. Con esto ya prácticamente se va cerrando el proceso electoral 2025. Pero ¿qué viene después? ¿Qué viene desde el 8 será la ceremonia? Pongámosle el 9, que cae domingo, 9 de noviembre. ¿Qué anuncios hará el presidente en la toma de juramento o el lunes 10 de noviembre? ¿Cuál es la expectativa del sector empresarial? Para eso hemos convocado a Jean-Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, la CAINCO, y le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, Jean-Pierre? Buenos días. Los saluda Diego Montaño desde La Paz. Hola, Diego, un gusto estar en Papel y Tinta nuevamente acompañándolos con ustedes en un momento histórico que va a vivir el país en un cambio de ciclo y con ánimos de oportunidad, de un sentimiento distinto, de que esa otra Bolivia se la puede empezar a construir. Así que un gusto compartir en este espacio y poder conversar sobre lo que nosotros vemos como futuro de país. Nosotros los agradecidos, siempre un placer conversar con usted. Jean-Pierre, ya decía, expectativas altas por este cambio de gobierno que, recordemos, ustedes han sostenido reuniones con los dos candidatos, ahora con el presidente electo, y ha habido una serie de avances, de acuerdos, de puntos en común para trazar este nuevo, diríamos, periodo en la historia boliviana y esta relación que se entiende existirá entre los empresarios y el gobierno del presidente electo Rodrigo Paz. Sí, justamente luego de las urnas felicitamos a Rodrigo como presidente electo del país, una decisión democrática que le da certidumbre. Una de las
principales tareas que tiene el gobierno después de 20 años de malas políticas públicas, de una polarización ideológica, de cerrarnos las puertas al mundo. Creo que el pueblo ha decidido un cambio de ciclo, está depositando una confianza en el presidente electo, en el vicepresidente y en la asamblea, que también tiene un rol importante de poder reconstruir todo esto que ha llevado a la crisis que estamos viviendo en el país, y no solo económica, social, política, y que debemos construirla entre todos. Esto es una construcción porque la situación que vive el país es tan compleja que no solo va a requerir del Estado, va a requerir de la sociedad, va a requerir resiliencia de la sociedad, va a requerir el aporte y la construcción del sector privado. Entonces, nosotros hemos conversado, hemos analizado varios de los proyectos, tenemos normativas, propuestas, pero lo principal que tenemos es la voluntad de volver a las mesas de diálogo, de construcción, de apuesta y de sumarnos a la recuperación de una Bolivia productiva, una Bolivia que exporte, que no tenga una crisis económica, que no tenga una crisis de divisa, que no estemos pasando por una inflación. Y eso va a requerir, no hay magia, no es fácil, pero nosotros el mensaje que le hemos mandado al presidente es que para eso estamos listos como sector para ponernos a trabajar. ¿Qué señales espera el gremio empresarial de Santa Cruz? La CAINCO representa, por supuesto, a la industria cruceña en los primeros 100 días, por ejemplo, del gobierno de Rodrigo Paz. Creo que uno de los primeros mensajes que ha dado el presidente electo, la apertura con países con quienes no teníamos relación comercial, creo que es muy positivo, porque es algo que veníamos nosotros como sector empresarial pidiendo. No nos alejemos del mundo, el mundo sigue avanzando en innovación, en desarrollo, en exportación, y nosotros cada vez nos estábamos cerrando. Entonces ese mensaje de apertura, un mensaje que países que antes no tenían relación, como Estados Unidos, que brinden el apoyo para poder rescatar al país en el tema económico es importante. La designación, obviamente, de un equipo probo que acompaña al presidente para tomar medidas con su gabinete también va a ser otro mensaje importante. La propuesta también del vicepresidente de reformar la justicia, de reformar lo mal que pueda existir también en la corrupción dentro de la policía. Son tareas importantísimas, pero si nos podemos quedar con tres ejes grandes, que hay mucho trabajo por hacer, es nueva ley de inversiones, atraer y volver Bolivia atractiva, pero también buscar nuevos mercados, poder abastecer de combustible a la población. Creo que eso es uno de los grandes retos inmediatos, y empezar la estabilidad macroeconómica que requiere varios puntos. Esas son, creo, las primeras tareas de 100 días que requieren de mucho trabajo, de mucho compromiso, de mucha resiliencia y del apoyo y el concurso de toda la sociedad. Jean-Pierre, durante la campaña se intentó, diríamos, marcar una diferencia entre Rodrigo Paz y Santa Cruz. Una vez cerrado el capítulo campaña electoral, ¿cómo proyecta la relación entre Santa Cruz y el gobierno de Rodrigo Paz? El día previo a las elecciones, uno de los mensajes que mandamos como institución es que el voto termina en la urna, y la celebración democrática más importante, que es la elección, es la que define ese sentimiento de quién queremos que lidere el país. Y la decisión del país ha sido de que Rodrigo sea electo como binomio y que tiene el reto de gobernar, yo lo decía, para todos, para quienes votaron por él, para quienes no votaron. Pero hay una esperanza en este cambio de ciclo. Normalmente en una elección, en un balotaje, siempre va a haber quien tenga mayores atributos para quien vota, pero también lo podemos, más allá de llevarlo a lo regional, lo vemos en nuestras propias ciudades. En Santa Cruz ha habido un voto 60-40, por dar un número, La Paz similar. Entonces hay una construcción, creo que el mensaje de la elección, más allá de si es tema regional, si es tema del candidato, es un deseo
de cambiar de ciclo, es un deseo de esperanza, de construir nuevamente la confianza. Por eso, y la relación que tenemos como Rodrigo, primero como candidato, ha participado de los foros de CAINCO, hemos tenido una relación fluida, al igual que fue con Jorge Tuto Quiroga. Yo creo que la elección ya está, la elección terminó el día domingo, y yo decía, el lunes toca empezar a trabajar, empieza ese nuevo día de construir país. Por eso es que yo creo que no se puede pensar en construir un país sin pensar en los nuevos departamentos, y estoy seguro que esa va a ser parte de la construcción de este nuevo gobierno. Para el sector productivo, sobre todo de Santa Cruz, Jean-Pierre, además de la escasez de combustibles que se convierte casi en la sangre para el sector productivo, en el caso del diésel sobre todo, ¿qué otras necesidades, urgencias han presentado o van a presentarle al presidente Paz para las primeras horas de su gobierno? Ahí lo que nosotros hemos ofrecido, obviamente, es participar con los equipos económicos. El diagnóstico está hecho, el equipo económico tiene bastante claro cuáles son los grandes retos en la economía que tiene el país, pero más allá de solo el sector productivo, que es el combustible, que es el diésel, para terminar la cosecha de invierno y empezar la siembra de verano, que es el alimento del país. Tenemos que resolver el tema de la divisa, el tipo de cambio, que es un tema de inflación. Entonces, son temas que van en conjunto, que tenemos que ir trabajándolo, y que son transversales, porque por ejemplo, al liberar exportaciones vamos a poder generar mayores divisas. Nosotros hablamos de una Bolivia productiva que genere divisas para que genere fuentes. Entonces, hemos hecho toda una estrategia, un análisis, lo vamos a ir compartiendo, pero con la finalidad de sumar, de que el país salga de esta crisis, no con pliegos petitorios específicos ni sectoriales, más allá de que son importantes, pero pensando en que al país le vaya bien con las medidas que nosotros podemos plantear, y más bien invitar a todos los sectores a tener esa altura de un momento histórico que vive Bolivia, de un cambio de ciclo, de un cambio de ánimo, de que hoy podemos tener un gobierno que escuche, que trabaje, que tome las medidas rápidas y que le permita al boliviano tener mejores días, dejar de tener tanta angustia y de poder volver a nuestras fuentes de empleo, a estudiar, a formarnos, a trabajar de manera tranquila. Jean-Pierre, a raíz de diferentes situaciones económicas y sociales, se creó este denominado Comité Multisectorial, que por primera vez aglutinó a sectores empresariales, gremiales, transportistas de todo el país. Se convirtió, diríamos, en un gran comité que tiene ciertas demandas diferentes conforme los gremios que participan tienen necesidades. Este comité augura que es un gran, diríamos, unificador de las demandas del sector productivo, ya sea formal, informal, del país, y que va a seguir fortaleciéndose. Yo creo que todo lo que pueda ir sumando como estrategia y voluntad de construcción de país es importante. Cada departamento, cada elector tiene una demanda sectorial. Pero hoy el mensaje que quiero compartirles es: hoy día no es una demanda del sector privado de Santa Cruz, no es una demanda específica de lo que necesitamos del gobierno solo nosotros. Hoy necesitamos salvar Bolivia. Hoy estamos haciendo un cambio de ciclo, y todo lo que sume, lo que nos lleve a esa Bolivia productiva en hidrocarburos, en incentivos de importación, de cómo liberar exportaciones, de cómo generar mayor inversión en hidrocarburos, en minería, en litio, en turismo. Hay que sumar. Hoy día no podemos salvar solo un sector, hoy día hay que pensar salvar en Bolivia, y creo que esa es la voluntad del comité multisectorial, de las instituciones con las que participamos, cámaras nacionales. Esa es la visión que tiene CAINCO. Hoy la visión que tenemos es de que hay que pensar en salvar Bolivia, y si nos va bien a todos, nos va a ir bien a cada sector y a cada ciudadano que vive en este país. Usted, Jean-Pierre, decía la población, una, diríamos, paciencia, una capacidad de resiliencia para lo que se viene.
inevitablemente habrá ya lo han dicho en campaña, habrá un ajuste, aunque a algunos no les llama decir ajuste, sino sincerar algunos precios, tema tipo de cambio, tema precio de los combustibles y algunas otras decisiones que vaya a tomar el futuro gobierno en temas impositivos, pero el empresariado que está proponiéndole al país, además de sentarse a mesas de diálogo, ¿qué le propone al nuevo gobierno? ¿Cómo va a apoyar el empresariado boliviano al nuevo gobierno? Lo primero, con las propuestas, vamos a seguir invirtiendo en el país, vamos a proponer y apoyar a los equipos técnicos para que las normativas que se construyeron, todas estas trabas que le fueron poniendo una tranca al país para poder exportar más, vamos a proponer con nuestros equipos legales, con nuestros equipos técnicos, generar mecanismos para poder tener mayor fuentes de empleo. El sector está listo para poder duplicar las exportaciones que se pueden hacer en el país sin entrar a un tema de mayor deforestación, hablar de temas de biotecnología, como lo hablan varios sectores. Entonces, hay todo un planteamiento, hay un estudio que nosotros hicimos, la Bolivia que queremos, que son las victorias tempranas que puede tener el país en 5 sectores: el sector de turismo, el sector de exportación, el sector forestal, el sector de exportación de servicios digitales. Hay propuestas, lo que hubo y nunca hubo fue la voluntad política de aplicarlo. Creo que ese entusiasmo de ver un nuevo gobierno con un diálogo y con un discurso mucho más cercano a las necesidades del país nos va a permitir poder hacer todas estas cosas realidad en beneficio del país. Nosotros tenemos que dejar de aislarnos del mundo, de empezar a exportar, empezar a invertir más, de traer inversiones, en vez de que las inversiones salgan, vuelvan a venir al país, de buscar seguridad jurídica, proponer las reformas que hay que pueden incentivar, por ejemplo, en el tema impositivo, en el tema de aduana. Hay tantas cosas que hacer y hoy día la Asamblea tiene un gran reto, tiene el voto del país que le ha dicho: señores, es momento de cambiar este ciclo, pongamos las leyes y las reglas que nos han dejado esta crisis, una de las peores crisis económicas de la historia, una de las peores crisis sociales que hemos vivido, y hoy día hay un voto de confianza en la política para cambiar estas cosas, y nosotros como sector privado seguir dando inversiones, seguir generando fuentes de empleo, buscando nuevos mercados, y esperamos que el Estado nos acompañe para poder seguir creciendo y mostrando, llegando a nuevos lugares, para hacer esa Bolivia productiva que necesita tener divisa, y también obviamente darle confianza a mercados internacionales para subir el nivel de confianza del país, para poder conseguir el financiamiento que es parte de esta ecuación que se tiene que buscar. Usted habla de la capacidad de poder duplicar las exportaciones. ¿Esto pondría en riesgo el abastecimiento del mercado interno de alimentos, de productos? No, mucha de la industria está trabajando a mitad. Uno conversa con industrias, productores, y no están trabajando al 100% de capacidad. Ha habido mucha corrupción. Hoy día veía uno de los anuncios del presidente electo y de su equipo de que una de las primeras cosas que va a cerrar es EMAPA, por ejemplo. Entonces, en realidad tenemos una capacidad instalada para exportar y aún así atender la demanda interna. Eso nunca ha estado en duda y nunca va a estar en duda. Por supuesto que tenemos que tener la capacidad como sector privado de tener una capacidad industrial fortalecida que pueda exportar y que pueda atender la demanda interna. El problema es que en combustible ha habido demasiada corrupción, que ha salido, que no entraba, que beneficiaba a países vecinos. En alimentos lo mismo, por no tener un tipo de cambio. Es momento de destrabar, de sincerar la economía, de conocer los datos, que recién lo vamos a conocer porque creo que hasta ahora hay una información completa de todas las cosas que se han venido haciendo. Entonces, Bolivia tiene un gran potencial para exportar y para atender la demanda interna. ¿Han recibido alguna respuesta por parte de la oficina del presidente electo para alguna reunión previa a su posesión, o la reunión será directamente después del 8 de noviembre? Todavía no hemos tenido oficialmente una coordinación. Estoy seguro que
se va a ir dando en el mecanismo que el presidente electo obviamente vaya trabajando. Hay prioridades para el presidente, naturalmente, armar el gabinete, armar la transición, recibir del Estado toda la información, y nosotros también vamos a ir trabajando en la interna para cuando esta reunión se dé, tener toda la batería de propuestas, de ayuda, de suma de esfuerzo para tenerla, pero no hemos mandado una nota de pliego petitorio, no hemos mandado una cita de reunión específica. Lo que le hemos mandado es la voluntad de trabajo del sector privado mientras seguimos invirtiendo en el país. Jean-Pierre, usted lo noto bastante entusiasta por este nuevo periodo que arrancará en la historia boliviana el 8 de noviembre formalmente, aunque ya se ven algunos cambios en estas horas después del balotaje. Esto que usted transmite, este optimismo, ¿lo percibe también, por ejemplo, de sus colegas de las otras cámaras empresariales, de sectores productivos, sectores empresariales? Justamente, Diego, ayer teníamos una reunión de directorio y en conversaciones con varios empresarios. Estamos ante un cambio de ciclo, algo que no veíamos hace 20 años. Y algo que tenemos que hacer es devolverle la confianza al país de que puede haber una política pública que piense verdaderamente en la población, que piense en el sector privado, y quiero transmitir ese optimismo. Y ese optimismo tiene que venir obviamente con el esfuerzo, con el trabajo, y tenemos que darle todo nuestro empuje para que el país salga adelante. Entonces, la emoción y el sentimiento de ver renacer una nueva Bolivia es lo que siento cuando converso con miles de empresarios que también tienen ese mismo. Jean-Pierre, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros, sus impresiones después justamente del balotaje presidencial, el inédito balotaje presidencial. Usted nos decía, si nos puede repetir esa frase respecto a la campaña que acaba con el voto, y ahí prácticamente debería acabar la polarización, los enfrentamientos, y a partir de ese momento del reconocimiento del ganador, la construcción de una agenda común para todas y todos los bolivianos. Diego, y aprovecho, el voto y el día democrático más importante acaba en la urna. El lunes hay que empezar a trabajar, lo decía por el lunes pasado, y tenemos que llamar a todas las fuerzas políticas a unirse por el país, a reconstruir en la Asamblea todas estas leyes que solo han hecho que Bolivia viva en una crisis. Hoy es momento de que todos, los 9 departamentos, los sectores empresariales, la sociedad civil, mire y reme en el mismo lado por el bien y el futuro de Bolivia. Si hacemos las cosas bien, esta Bolivia tiene un gran potencial. Jean-Pierre, muchas gracias por nuevamente agradecerle el tiempo con nosotros, y cuando esté por La Paz, la invitación está hecha para que nos visite en nuestros estudios. Con gusto, Diego, un gusto y un fuerte abrazo. Saludos. Saludos, Jean-Pierre Antelo, presidente de la CAINCO desde Santa Cruz, a propósito de esta expectativa que existe por el cambio de gobierno. Y decía, la campaña, los enfrentamientos acaban con el voto en las urnas el domingo. A partir del lunes se escribe otra historia, se vive otra realidad del lunes pasado, de anteayer, y el sector productivo, nos decía el presidente de la CAINCO, está ansioso por justamente este cambio de gobierno, y a partir de allí cambio en algunas decisiones que vayan en beneficio del sector productivo. Nos decía también Jean-Pierre Antelo que están listos para exportar al doble de la capacidad que hoy tienen, sin descuidar el mercado interno. Eso es muy importante porque siempre se ha mencionado que si se prioriza la exportación, se olvidan del mercado interno, se encarece todo, algo que sin exportar ya estamos viviendo. Si no, vayamos a ver el precio de la carne, del pollo, del huevo, el aceite, entre otros productos. Sin lugar a dudas, expectantes por lo que vaya a ocurrir en estos próximos días. 17 jornadas nos separan del acto de posesión de Rodrigo Paz como presidente, Edman Lara como vicepresidente, y el trabajo de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Hasta ahora está asegurado que el acto será en La Paz,
Hoy se prevé que se apruebe el decreto supremo para los recursos necesarios para la transición, así lo adelantaba ayer el viceministro de Coordinación de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico. Para hoy se prevé justamente ese decreto supremo y ahí iremos conociendo algunos detalles ya de la ceremonia que, por supuesto, tendrá muchas y dará muchas señales. Quiénes estarán invitados, quiénes no, cómo se va a armar esta ceremonia de posesión, donde veremos todo aquello. 11 de la mañana con 28 minutos. Daniel Gutiérrez todas las mañanas nos tiene preparadas las noticias más importantes, lo que está ocurriendo en esta media mañana. A ver, ¿cuáles son? Estas son las más importantes de La Razón. Transportistas de la zona Santa Rita en Cochabamba bloquearon la carretera antigua por demanda de diésel. Los choferes aseguran que hace más de una semana no reciben combustible, lo que paralizó sus actividades. El cómputo oficial de la segunda vuelta avanza al 99%, con el Partido Demócrata Cristiano liderando con el 54,75% de los votos frente al 45,25% de la Alianza Libre. Solo restan actas de La Paz y Cochabamba. El presidente Luis Arce afirmó que permanecerá en Bolivia tras dejar el cargo y que enfrentará las denuncias contra él y su familia. Anunció que retomará la docencia en la Universidad Mayor de San Andrés. El presidente electo Rodrigo Paz descartó crear un ministerio de deportes. Aseguró que impulsará políticas deportivas sin aumentar la burocracia estatal. El gabinete de Luis Arce definirá este miércoles el decreto supremo que regirá el proceso de transición hacia el nuevo gobierno. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Es entidad supervisada por ASFI. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Gracias por seguir en sintonía de este Piedra, Papel y Tinta. Revisábamos las noticias más importantes de lo que va ocurriendo en esta mañana. Veamos cuáles son las noticias más importantes que destaca nuestra tapa, en nuestra edición del e-paper que está todos los días lista en nuestra página web www.larazon.bo. La tapa con los titulares principales es esta que revisamos a continuación. Estados Unidos y 8 países como la Unión Europea ofrecen trabajar con paz. El presidente electo anunció relaciones con Washington. Empresarios de Chile esperan mejorar los vínculos comerciales. En la subapertura obligada por un recurso, la Asamblea deriva a la próxima legislatura, que arrancará funciones el 8 de noviembre, la elección del nuevo Contralor o Contralora General del Estado. Por Copa de Series, Always derrota 4-2 a Blooming. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, destaca el desarrollo en el país de pagos digitales. En temas internacionales, Trump presionó a Ucrania ceder Donbass. Esto parte de las negociaciones que ahí está terciando Donald Trump entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. ¿Quiénes juraron en Sucre? Paz elige la paz. Acá será el acto de posesión. Libre solicita al Tribunal Supremo Electoral revisar 34,000 actas de escrutinio. Desde el TCE les dijeron, por supuesto, manden un delegado, acá pueden revisar y acceder a todas las actas. La fotografía principal, Sarkozy entra a prisión, el expresidente francés obtuvo dinero libio en campaña. Ahí vamos viendo esto y más en nuestra edición del e-paper. Allí también van a encontrar lo que vamos a revisar a continuación. Nos sumergimos en el mundo de las caricaturas de la mano de Al-Azhar. Bueno, a propósito del panorama electoral, ganamos, dice. Ese ábaco tremendo, ¿no? Bueno, gracias le decimos al maestro Al-Azhar. Siempre nos hace pensar a través de la caricatura. Víctor Hugo Romero tiene lo suyo también desde Cochabamba. Vamos desalojando, señor presidente, tenemos que limpiar, dice.
Bueno, y ahí la carita triste. Sí, les queda 17 días. 16 sería, en realidad, el viernes 7 nos imaginamos que ya van a estar desalojando muchos, les dará síndrome de abstinencia a algunos, tendrán que aprender a subirse al minibús otros, volver a una vida normal, ¿no? Algo que de repente en los 5 años que estuvieron en el cargo se olvidaron muchos de qué era ir al mercado, andar en transporte público y ahí estos delirios del poder momentáneo que dura muy poco. Esa es la enseñanza que siempre le decimos. El fuera de contexto, ¿nos vamos? Miren esa fotografía hermosa, la foto y el texto son de Claudio Rosell y dice: en el origen de los sabores que hacen famosa la gastronomía de estas tierras, el humilde fruto de la planta del ají ocupa un lugar central, con su inconfundible aroma que se anuncia desde antes de encontrar el puesto de la casera, que parece estar ahí desde siempre. Qué lindos esos ajíes. La pregunta es, ¿esto será en Sucre, la capital del ají? Parecería, ¿no? El mercado central, dice, en Sucre. Qué rico, qué rico. El ají amarillo es para y me voy a meter en un problema ahora, para la fritanga, ¿no? Y el colorado para el mondongo, es el ají colorado. A algunos les gusta más picante. Son más de 30 variedades de ajís que hay. Se dice que el origen del ají es Chuquisaca, el origen del ají del mundo. Así que vamos a estar hablando del ají más adelante. Pero si de picante hablamos, tenemos que referirnos a la campaña. ¿Qué nos dejó? ¿Qué sabor nos dejó? ¿Un sabor amargo, un sabor picante, un sabor dulce? En esta autopsia que estamos haciendo al proceso electoral, nos vamos encontrando no solamente con los resultados, sino cómo se vivió la campaña en aspectos positivos, pero también negativos. Y para hablar de qué nos dejó esta campaña, está con nosotros Lu Ann Méndez Tapia. Ella es directora programática en contra de violencias digitales de género y coordinadora del Centro SOS Digital. Hay un informe que titula Locas, putas y jairas. ¿De qué se trata este informe? Luan, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar en este programa que lo veo siempre, todas las mañanas, Piedra, Papel y Tinta. Así que muchas gracias por la invitación, Diego. Este informe lo hemos sacado hace un par de días. Ha analizado 800 comentarios que han recibido 28 candidatas, ¿no? Antes de la segunda vuelta y antes de la primera vuelta, en la cual hemos identificado que la mayoría de los comentarios tenían una fuerte relación con la misoginia, ¿no? Con la violencia hacia las mujeres en política, y hemos querido hacer este reporte analizando como la expresión discursiva de las personas que han comentado en las entrevistas de estas mujeres candidatas. 28 candidatas, mujeres que según esta muestra de 800 comentarios han sido víctimas de misoginia. Correcto, han sido víctimas de misoginia digital, le podríamos decir. ¿Cómo hemos recopilado estos comentarios? Hemos revisado todas las entrevistas que han tenido estas 28 mujeres candidatas en medios digitales, en medios televisivos, en Facebook y en TikTok y en YouTube, y hemos ido seleccionando cuáles de estos comentarios tenían un componente misógino, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? ¿Qué les decían a estas candidatas? Como el nombre del reporte lo muestra, muchas de las 3 principales palabras que hemos visto en los comentarios estaban relacionados con que son locas, que son putas, digamos, o que son amantes de una figura masculina, ¿no? Esto es súper preocupante porque estas 3 palabras, bueno, las 2 últimas, nos hacen pensar que se asocia la figura de las mujeres en política a una figura masculina. No tienen autonomía política las mujeres porque en los comentarios se las asocia o que eran la sirvienta de tal candidato o la amante de tal candidato, etcétera, ¿no? Entonces, los comentarios que recibían eran bastante misóginos porque asociaban su vida sexual a una figura masculina. Ahí estamos viendo justamente el mapa de las palabras, ¿no? Que más encontraron en las redes sociales en este análisis de 800
comentarios, ¿son perfiles, por ejemplo, han llegado a identificar si son perfiles falsos o son perfiles verdaderos, son bots? Sí, bueno, el informe no se centra tanto en identificar de dónde vienen los comentarios, pero algo que hemos podido identificar es de que los comentarios eran sistemáticos. Es decir, el mismo comentario se publicaba en varias entrevistas, ¿no?, donde aparecía esta mujer candidata. Lo que nos hace pensar que son ataques coordinados, que son ataques organizados, ¿no? No son ataques aislados. Seguro habrá muchos de esos que son de una persona que ha decidido comentar en la entrevista, pero por el patrón que hemos identificado de poner el mismo comentario en varias entrevistas, podemos decir que a muchos de ellos eran ataques coordinados, ¿no? Personas que se han organizado para hacer este tipo de mensajes. Y claro, lo que llama la atención, lastimosamente hemos naturalizado la violencia, algo que no debería ocurrir. En la política existe esto y ante la falta de argumentos se recurre al insulto. Lo grave en este caso, y lo grave para las mujeres que deciden hacer política, es que siempre los insultos van hacia su vida sexual, ¿no? Hacia las maneras de ataque es el que tenemos el video sexual de tal candidata. Nunca vi una amenaza de un video sexual de un candidato, o que digan si con quién se acuesta y con quién no, o si está ahí porque estuvo de amante con la jefa del partido o no, o con la viceministra o la ministra. Siempre esta referencia hacia la vida sexual de las mujeres se entiende que esa sí es una actitud que más allá de lo digital está también en las calles. Sí, correcto. Lo que tú dices es súper interesante. Con la Fundación Internet Bolivia y varias otras organizaciones aliadas, por ejemplo, Oxfam en Bolivia, Internet Lab, que es una organización en Brasil, venimos investigando cómo se da la violencia política digital hace bastante tiempo. Y uno de los hallazgos es ese, el que tú dices, ¿no?, que se les relaciona o se habla de la vida sexual de las mujeres en los comentarios más que de sus propuestas políticas, ¿no? Y esto es súper importante mencionarlo, que no son, o sea, porque tendemos a pensar que como sucede a través de una pantalla es inofensivo, ¿no? Aquí la premisa importante para entender la violencia digital que reciben las mujeres en general, pero en este caso las mujeres políticas, es que lo digital es real, ¿no? Aunque suceda a través de una pantalla, aunque no haya una especie de agresión física que deja heridas o marcas, este tipo de violencia tiene profundos efectos en la vida de las mujeres políticas, ¿no? Las aísla del espacio público y político donde se toman decisiones, tiene efectos en la salud mental. Estos ataques que reciben en redes también se va más allá de ellas mismas, sino también afecta o involucran a sus hijas, hijos, familiares, mamás, papás. Entonces también se da una violencia que no solo las afecta a ellas, sino también al resto de su núcleo donde se desenvuelven, ¿no? Lo que hace que las mujeres que van a ser candidatas o que participan en política muchas veces tienen mucho miedo a todo este ataque que van a recibir y prefieren no participar. ¿Por qué tomaron 28 candidatas como estudio? ¿Las 28 fueron víctimas o es un muestreo y de las 28 cuántas fueron víctimas si no fue así? Sí, bueno, tomamos 28 porque 28 tenían presencia más activa en redes sociales, ¿no? Porque la cantidad de mujeres candidatas para la primera vuelta eran un montón, ¿no? Entonces hemos elegido 28 que estaban presentes en redes sociales o tenían una página activa, etcétera, ¿no? Ahí nos hemos quedado con cuatro que eran las que más entrevistas tenían, porque ahí les recordamos que la muestra de nuestra investigación era recoger comentarios de entrevistas que ellas daban a diferentes medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí nos hemos quedado con 4 mujeres que eran las que más visibles estaban en ese tiempo, y ahí hemos identificado estos resultados, ¿no? Que se les asociaba a su vida sexual, que no tenían autonomía política, que incluso en algunos casos donde las mujeres candidatas tenían un origen más popular o un origen étnico, se interseccionaban el género y la raza, ¿no? También los insultos no solamente eran a su vida sexual, sino también a su origen, a su color de piel, y etcétera. Y con otras candidatas que, por ejemplo, estaban apoyando a partidos que se los conocen más de izquierda, ellas recibían más ataques relacionados a la ideología, ¿no? O sea, más
relacionado a su género y la ideología política que profesaban. Entonces, esa es una de las grandes conclusiones de la investigación, que para entender la violencia política no solamente tenemos que concentrarnos en el género, sino también en otras variables que tú también las mencionabas, ¿no? Como discriminación, ideología política, clase, etcétera. Leíamos ahí en el mapa de palabras, claro, además de puta, loca, jaira, pasposa, ladrona, mujerzuela, amante, basura, masista, zurda, ridícula. Es decir, la cantidad de improperios que se vaciaron el diccionario para justamente... Hay gente que seguro aprendió a qué significaba cierta palabra para insultar. Ojalá eso lo usaran para algo positivo, ¿no? Seríamos una mejor sociedad. Pero digo, estos ataques sistemáticos que menciona Luan, que encontraban, identificaban en la participación de estas candidatas, se podría decir, eran necesariamente sobre 2, 3, 4 fuerzas políticas, o realmente a todas les llegó este tipo de improperios. Pues como nos hemos quedado con esta muestra de 4 mujeres candidatas que lo pueden leer en el artículo, estas mujeres 4 candidatas pertenecían a diferentes partidos políticos, ¿no? En algunos casos se les asociaba a su ideología política como una manera central para desacreditarlas, a su sexualidad, por supuesto, y también, digamos, algunas frases que han mencionado en entrevistas que han sido sacadas de contexto, ¿no? Eso ha sido súper interesante ver, porque como nosotras veíamos las entrevistas y además recopilábamos los comentarios, en las entrevistas veíamos que cierta mujer candidata decía algo y esa frase era sacada de contexto para atacarlas, ¿no? A ver, por ejemplo, alguno que se le venga a la cabeza de que haya pasado con alguna candidata. Por ejemplo, teníamos esta frase que se ha utilizado mucho y que también lo pueden ver en el reporte, que se tergiversó lo que dijo la candidata y en el cambio, digamos, se decía es la nena cariñosa del Estado, ¿no? Mariana Prado, candidata correcto, a vicepresidenta de la Alianza Popular. Correcto, y la palabra cariñosa sabemos que tiene aunque digamos una persona que lo lea, que no conozca mucho el contexto de Bolivia, no puede pasarlo desapercibido, pero sabemos que esa palabra tiene una fuerte connotación sexual, ¿no? Es una palabra que se utiliza para no decir que tienes digamos, que ejerces la profesión sexual, digamos, ¿no? Claro, la prostitución, diríamos, Correcto. Está ligada a la prostitución. Correcto. Ahí va el título, diríamos, ¿no? Es una forma encubierta de decirle puta a una mujer. Correcto. ¿Cuáles son las otras candidatas que fueron sobre todo el blanco de este tipo de ataques tan bajos? También hemos analizado una gran cantidad de comentarios hacia Eva Copa. Eva Copa, que ya lo habíamos mencionado también en otras investigaciones que hemos hecho, Eva Copa recibe una fuerte cantidad de ataques digitales que hacen referencia también a ciertas frases que ella ha dicho de forma irónica en alguna entrevista, como por ejemplo esto de que tiene 16 maridos, que claramente lo ha dicho en una forma de burlarse de los comentarios que hacen referencia a su vida privada, pero este comentario ha sido tergiversado y donde ella aparecía en redes sociales mientras daba una entrevista, el comentario 16 maridos la acompañaba siempre, ¿no? Entonces, esto es una tendencia bastante importante que se tiene que analizar, porque responsabiliza a varios actores en el contexto boliviano, ¿no? Uno, a los medios de comunicación que pueden tener filtros en los comentarios que se reciben, obviamente respetando la libertad de expresión, pero identificando cuándo estos comentarios pueden ser acoso y violencia política. También está cómo se puede, denunciar esta violencia, porque si bien hay una ley de acoso y violencia política en Bolivia, explícitamente no menciona la parte digital, ¿no? Entonces ahí deja algunos vacíos para que las autoridades, los mismos partidos políticos puedan dar apoyo a sus candidatas para responder a esta forma de violencia, ¿no? Y pues también las plataformas digitales donde se ha dado todo esto, YouTube, Facebook, TikTok, que no tienen mecanismos para poder identificar cuando un discurso es un discurso de odio, racista, misógino, para poder borrarlo, filtrarlo o alertar, digamos, de que se está dando una campaña organizada contra una mujer candidata.
¿Hay alguna diferencia, digamos, entre las plataformas? Es decir, son más rudos, estoy inventando, en TikTok o en Facebook o en YouTube, ¿hay menos agresión en una versus la otra? Sí, hemos visto en nuestra investigación, porque hemos analizado 3 plataformas, ¿no? YouTube, Facebook y TikTok. Hemos visto que en YouTube, que es donde más cantidad de comentarios hemos registrado, los parámetros, digamos, de moderación de contenido son un poco más laxos, ¿no? Es decir, ahí la palabra puta, la palabra, o malas palabras, digamos, ¿no? Que conocemos como mierda, ese tipo de cosas, son ampliamente, o sea, se dejan ahí. En cambio, en Facebook se filtra un poco más, y en TikTok también hemos visto una estrategia de las personas que hacen esto. Adornan la palabra, por ejemplo, puta con emojis de corazoncitos, con emojis de una cara y corazoncitos en los ojos, para que los filtros y los sistemas de moderación no lo detecten. O sea, como un código alfanumérico. Correcto. Mezclan letras con números y aparte emojis. Emojis, correcto. Entonces, como las plataformas en la primera instancia de mecanismos de moderación utilizan inteligencia artificial, o sea, es automático, pues no detectan como una palabra que está fuera de las reglas que tiene la plataforma, ¿no? Entonces estos comentarios se van manteniendo porque no se ha podido detectar. Entonces, si bien hay como algunas reglas dentro de las plataformas, quienes atacan, quienes son los agresores, van encontrando estrategias para pasar estos filtros y que los comentarios sigan ahí. Nos decía Luan, 28 mujeres fueron la muestra, diríamos, 28 candidatas, con 4 se quedaron, que eran las que recibían diríamos, los dardos más pesados o más frecuentes. Una es Mariana Prado, candidata a la vicepresidencia de Alianza Popular, la otra la alcaldesa del Alto, Eva Copa, que en algún momento fue candidata a la presidencia. ¿Y quiénes son las otras dos? Las otras dos son Soledad Chapetón y Susana Bejarano. Soledad Chapetón, que era candidata y fue electa primera senadora por la Alianza Unidad por la Paz, y Susana Bejarano, también candidata a primera senadora, no salió electa de la Alianza Popular. ¿Qué encontraron, por ejemplo, en el caso de Soledad Chapetón? En el caso de Soledad Chapetón, fue una de las 4 mujeres finales, digamos, que quedaron de esta muestra, fue la que menos comentarios hemos encontrado respecto a ella, ¿sí? Pero Soledad Chapetón y Eva Copa tienen algo en común, que desde que Soledad Chapetón era alcaldesa, la palabra jaira, que igual es una palabra que acompaña mucho, digamos, las interacciones de Eva Copa, que significa floja, hemos encontrado mucho de eso en los comentarios hacia Soledad Chapetón, ¿no? Otra cosa, digamos, que nos hace pensar en la intersección de racismo, discriminación, misoginia e ideología política, es que, por ejemplo, en los comentarios que hemos recogido de Soledad Chapetón, la palabra sirvienta aparecía mucho, ¿no? Sirvienta por el partido al que ella estaba representando, ¿no? Y por la cercanía a Samuel Doria Medina. En los comentarios es sirvienta de Samuel Doria Medina, ¿no? Y eso, ya solamente al decirlo, te das cuenta qué tantas variables entran en juego, ¿no? La misoginia de que por ser mujer política por un partido, digamos, de centro derecha, no tiene voz propia, sino es la sirvienta, ¿no? Es la sirvienta. Eso puede estar relacionado a su color de piel, al origen que tiene, etc. ¿Y en el caso de Susana Bejarano? En el caso de Susana Bejarano, como en el caso de Mariana Prado, los ataques estaban más relacionados a la ideología política, ¿no? Y esto es bien importante mencionarlo porque es una de los resultados previos que hemos encontrado en esta otra investigación que hemos hecho en el 2023, que nos decía esta investigación que en contextos de polarización, la violencia política digital hacia las mujeres se normalizaba, ¿no? Entonces, como tú perteneces o apoyas a cierto candidato o eres parte de cierto partido político, te mereces que yo te diga esto, ¿no? Es como que te lo mereces por apoyar cierta ideología política, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas bastante tristes que hemos visto en estos casos porque se las atacaba no escuchando lo que tenían que decir o las posturas, digamos, que tenían o las propuestas, sino al partido político al que pertenecían, ¿no? Me llama la atención a propósito de los partidos y de las fuerzas políticas que no había alguien de la Alianza Libre
ni de APB Súmate. No sé si esto es casual o es que no tenían ningún tipo de ataques y todo era perfecto con las candidatas, o era muy mínimo, diríamos, los ataques para que no lleguen a estas 4 que eran lo más grueso. No, sí. Justamente otro de los criterios fue quienes tenían más presencia pública en entrevistas, ¿no? Y ustedes recuerdan que en ese periodo, quienes más tenían, participación en entrevistas eran estas mujeres, ¿no? Sin duda, las otras candidatas de estos partidos estaban en nuestra lista, pero como su participación no era tan amplia o tan recurrente en los medios de comunicación, pues no teníamos tantos videos que analizar y recolectar comentarios, ¿no? Entonces, no podríamos decir que no han enfrentado violencia digital, pero que no han sido parte de nuestra muestra precisamente porque no cumplían con este criterio de inclusión. Este informe, nos decía, ya está colgado en diferentes plataformas. Si nos puede decir dónde podemos obtener este informe. Sí, claro que sí. Pueden buscar el informe en las páginas de la Fundación Internet Bolivia. Lo pueden buscar en Instagram, en Facebook, ya ahí van a poder encontrar el post donde está la portada, que también lo han mostrado aquí, y ahí van a encontrar el enlace para que puedan leer este informe preliminar, porque como lo decía al inicio, es un primer reporte. Todavía tenemos que escribir la investigación final, porque todavía tenemos como unos 20,000 comentarios más que analizar, porque este análisis, 20,000 más. Este análisis se hace manual, ¿no? Se hace manual para poder identificar qué categorías están interseccionándose. Entonces todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero queríamos lanzar este informe preliminar para demostrar, digamos, y mostrar evidencia, que existe evidencia de que la violencia política digital es un problema grande y que las mujeres candidatas han enfrentado mucha misoginia en el discurso digital. Ahí está justamente a propósito de datos, ¿no? Esto es fáctico, esto no es mi impresión, yo creo que, no, ahí está, la cantidad de este grupo, diríamos, de comentarios analizados. Estos son los insultos, ¿no? Lo que aquellos amparados en diríamos, en el anonimato de las redes sociales, con perfiles falsos, muy cobardes, por supuesto, con poco criterio, ante la imposibilidad intelectual de encontrar una falla y decir, no, a mí me parece que está mal la propuesta de esta señora o de su partido, recurren al insulto porque no les da para más la cabeza, ¿no? Y bueno, es eso, lastimosamente, lo que se ha visto muy marcado en estas elecciones. No sé si este es un tema de violencia de género, pero en el tema del racismo, la discriminación, del clasismo, que en la segunda vuelta hemos visto muy fuerte, y que después de los resultados también ha seguido una campaña de, por ejemplo, no le des la monedita al que te limpie el vidrio, ya no dejes propina, como si todos ellos fueran culpables de algo malo, porque en teoría cierta clase de gente ha votado por ese candidato y no por el que yo voté. Entonces, eso también forma parte de repente algún paso que van a ahora llevar a cabo. Sí, bueno, una cosa que no he mencionado, que es un resultado interesante también de este reporte que está relacionada con tu pregunta, es de que hemos identificado que estas palabras misóginas, que ya las hemos mencionado, también estaban dirigidas a candidatos políticos hombres. Entonces esto quiere decir que se utiliza, digamos, esta categoría femenina como un insulto, ¿no? Entonces lo peor que te pueden decir como candidato es asociarte a la vida sexual de una mujer, ¿no? Puta, amante, etcétera, ¿no? Entonces ahí también vemos que el discurso misógino no solamente afecta a las mujeres, sino también a hombres. Sobre tu pregunta de monitorear, digamos, y analizar estas expresiones racistas y clasistas, la investigación está enfocada específicamente en mujeres candidatas. Entonces, lo que nos queda a nosotras hacer es seguir monitoreando cómo están los comentarios en las entrevistas que ellas dan, ¿no? Sí, sin duda, en estos comentarios van a haber expresiones racistas que no están tal vez dirigidas hacia ellas, sino al contexto de lo que está pasando, y eso también nosotras lo registramos. ¿Cómo hacemos esto? Hemos creado una lista de palabras
de 120 palabras que tienen diferentes categorías. Por ejemplo, algunas palabras como puta, amante están en la categoría de misoginia, pero hay otras palabras relacionadas al racismo y al clasismo, ¿no? Como pasposa, india, ñoja, etcétera, ¿no? Ese tipo de palabras. Entonces, tenemos una lista de palabras que estamos monitoreando en estas redes sociales para poder analizar qué están diciendo en redes sociales sobre esto. Y creo que es importante mencionar que ahí todas estas burbujas, digamos, que tú has mencionado, en las que estamos envueltas y envueltos en redes sociales, responden a un, medio económico, modelo de negocio que tienen las plataformas. Hemos llegado a este nivel de polarización por muchas otras cosas, pero es un punto importante mencionar y responsabilizar a los dueños de estas redes sociales, que en su modelo de negocio está que yo solo vea a las personas que piensan igual que yo, ¿no? Entonces yo creo que si en mi feed o en mi sección de noticias de mi Facebook solamente hay gente que están alineadas en mi ideología política, creo que todo el mundo es así, ¿no? Entonces ahí es importante, y este es un muy buen momento para analizar el papel de los algoritmos y de la responsabilidad que tienen estas empresas para este nivel de violencia que ahora estamos viviendo en redes sociales después de los resultados del lunes, ¿no? Ataques dirigidos a cierta población en Bolivia. Luan, esta ya es una más de, diríamos, interpretación o análisis. ¿Usted cree que lo que leemos en las redes sociales va en sintonía con lo que pasa en las calles, en el mundo real, diríamos? Pues eso tiene dos respuestas. O sea, claramente si analizamos desde el ámbito de la violencia digital, sí, ¿no? El discurso violento en redes sociales puede fácilmente convertirse en violencia física, en violencia sexual, en otro tipo de agresiones fuera de las redes sociales fácilmente, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones más grandes cuando hablamos de violencia digital, que esto no está aislado de las otras formas de violencia que hay fuera de Internet, ¿no? Pero por otro lado, hay otros actores con intereses económicos, como las mismas plataformas, hay diferentes actores que pueden generar una realidad a lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces yo puedo creer que lo que estoy viendo en mi página de Facebook, en mi sección de noticias, es lo que está pasando en Bolivia, pero en realidad estoy encerrada en una burbuja, ¿no? Entonces depende desde dónde lo mires, pero cuando hablamos de agresiones racistas, clasistas y violencia, hay que mirarlo con cuidado, porque eso fácilmente puede generar otras formas de violencia más graves. Luan, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, a toda la gente que ha trabajado en este informe. Estamos en tiempos de redes sociales, por lo tanto, lo que antes de repente ocurría en una campaña política no era medible, y hoy sí, para lo negativo, ¿no? Lastimosamente, no estamos hablando de un crecimiento en la lectura o en la comprensión del país, sino en cada vez más barreras que se van poniendo, propio de incluso estrategias electorales que necesitan polarizar para ganar por contraste, y esperemos que eso acabe. Como decía el presidente Lacainco, que el día, al momento de emitir el voto, ahí acabe las diferencias y sea un momento de construir. Ojalá estemos a la altura de mejores momentos, y esto quede para la anécdota y para el aprendizaje. Muchas gracias, Luan. No, muchas gracias a ti, Diego, y a todo el equipo de Piedra, Papel y Tinta por el trabajo que hacen, y pues no, de seguro creo que estos resultados son bien importantes para prepararnos para las elecciones subnacionales, donde también van a haber mujeres candidatas, y hay que estar listos para ver cómo podemos tratar de erradicar la violencia política digital. Cierto. Vaya, ahí tendremos otros momentos muy duros, pero veremos. Ojalá sean menos radicales que las elecciones pasadas. Gracias, Luan. Muchas gracias a ti. Luan Méndez Tapia, directora programática en contra de violencias digitales de género y coordinadora del Centro SOS Digital, a propósito de este informe que titula Locas, Putas y Jairas, una radiografía de la violencia digital contra las mujeres candidatas en nuestro país. Este informe ya está disponible. Reiteramos dónde lo pueden bajar.
Sí, pueden entrar a la página de la Fundación Internet Bolivia, que es fundacioninternetbolivia.org, y ahí lo pueden descargar. Igual si nos buscan en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales de la Fundación Internet, ya está listo el informe para que lo puedan revisar. Ahí está, entonces, a desasnarse un poco, bastante, leyendo este tipo de informes para no ser uno más de aquellos que recurren a la violencia para mostrar su superioridad o cuán machitos son al momento de insultar desde la comodidad de su hogar, detrás de una pantalla, el anonimato, la cobardía más fuerte que existe. Ojalá avancemos como sociedad. Nos vamos, que tengan un excelente resto de jornada. Mañana volvemos con La Razón Radio, tempranito a las 8, y toda la información de lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras en www.larazon.bo. Chao, buen resto de jornada.